¿Qué tal? Buen día a todos. Voy a tratar los temas que considero importantes a tener en cuenta en este proceso del despertar. Y pues de manera introductoria vamos a hablar un poquito de cada uno porque cada tema tiene bastantes ramificaciones y podríamos hablar muchísimo. Entonces, para aquellos que están como empezando o ya tienen alguna noción sobre este caminito de recordarnos a nosotros mismos, pues simplemente les planteo una cosmovisión que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. No es la totalidad, seguimos investigando, porque el que diga que lo sabe todo y el camino es así y ya está, pues hay que cuestionarnos realmente cuál es su intención de atribuirse, poseer la verdad. Y bueno, algunos de los temas que estaremos viendo, como ya les mencioné en el grupo de Dioses Despertando, es cancelación de contratos con entidades, liberación de implantes energéticos, cómo intentan robarnos energía, cómo protegernos energéticamente, cómo recuperar energía, el cultivo de la energía, autoindagación para el reconocimiento del ser y tal vez algunos temas más. Pero para empezar creo que son buenos esos temas. Entonces, no hay un orden específico porque todos se complementan, pero voy a intentar expresarme de la forma más clara y sencilla. Y si tienen dudas, pues háganmelo saber. Pueden dejar en los comentarios de este mismo video o en el grupo y a la medida de lo posible pues vamos a estar comentando o dando respuesta, continuando a investigar para ver cómo les podemos dar solución a esas incógnitas que les surjan. Entonces, una cosmovisión un poco generalizada, cosmovisión se podría decir como esta visión de por qué uno implementa estas herramientas en su día a día, cuál es el fin de implementar estas herramientas, hacia dónde vamos o qué queremos lograr implementando estas herramientas. Y si les platico desde mi experiencia creo que quedaría más claro, no con el fin de exaltar mi camino o mis experiencias o mi persona, sino simplemente como una guía, ¿no? Una guía de cómo esto va tomando sentido. Y bueno, yo crecí en una familia religiosa y pues ya saben las miles de imposiciones que nos van dando a lo largo de nuestro proceso de crecimiento. Llegó un punto en el que no me sentía totalmente pleno con tanta teoría y toda esa enseñanza que te dan. Y yo quería algo más experimental, algo más que tener la información en la cabeza, pues realmente me llena el corazón. Y comencé a investigar, me llegaron información, por ejemplo, lo de las ceremonias de plantas sagradas, empecé a ir a ceremonias de plantas sagradas. Poco a poco va uno ampliando su perspectiva o su conciencia y nos vamos dando cuenta de ciertos paradigmas. Vamos comprobando también con experiencias de otras personas y cómo experiencias de muchas personas van conjugando hasta cierto punto, coincidiendo en ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Sobre si estamos realmente en lo correcto o no estamos realmente en lo correcto. Por ejemplo, pues uno crece pidiéndole y rezándole a santitos, virgencitas y un montón de seres que nos presentan o nos imponen como entidades que nos pueden ayudar. Y esa visión de pedir ayuda en la mayoría de nuestros problemas para darnos solución,
pues poco a poco nos va alejando de nuestra capacidad creadora y nuestra propia capacidad como seres divinos de también resolver nuestras situaciones por nuestra cuenta, ¿no? Y no tanto estar dependiendo de entidades. Entonces, cuando uno se va dando cuenta de esto, que buscar respuestas en, en el exterior, buscar soluciones en el exterior, buscar culpables en el exterior, pues simplemente nos está alejando de realmente experimentar una solución definitiva. Y este camino de volver hacia nosotros mismos es donde comienza el trabajo, por ejemplo, de liberación, se podría decir, liberación de, pues, de implantes etéricos, que estos implantes etéricos llegan a nosotros o se implantan a través del mismo proceso de creencias. Por ejemplo, cuando esto lo pueden corroborar con muchísimos canales, ya hay muchísima información por ahí sobre esto. Por ejemplo, pueden investigar las conferencias de la Granja Humana de Salvador Freixedo o el canal de YouTube de Eduardo Coleto. Y así hay un montón de personas que comparten sus experiencias, sus sesiones de visión remota y bueno, es un tema bastante amplio, pero corroborando y experimentando en nosotros mismos con la práctica es fundamental. La práctica es fundamental para darnos cuenta de, de las teorías que en un principio son teorías conspirativas, pero si ponemos a la práctica lo que se recomienda para reconocer toda esa manipulación, pues por nosotros mismos llegaremos a conclusiones sobre ciertos temas. Entonces, una vez que nos damos cuenta de toda esta manipulación, se podría decir, pues nos preguntamos a nosotros mismos cuál es el sentido de tanta manipulación, por qué somos tan importantes en este jueguito de la Matrix. Y lo que podemos corroborar es de que como seres creadores hay algo en nosotros que es de de mucho valor para ciertas entidades. Y es que somos en esencia energía infinita, energía autosostenible, energía divina. Y ciertas entidades han aprovechado de esa energía para ya sea alimentarse energéticamente por fines nutricionales, podría decirse, o por fines placenteros. Y te das cuenta que todo es una cadena alimenticia cósmica interdimensional. Y al principio puede ser un choque emocional bastante fuerte, pero simplemente hay que observarnos como humanos también, el grado de inconsciencia en el que a veces nos movemos en este mundo simplemente por el nivel o el lugar cultural donde crecemos. Y como por ejemplo yo he visto personas que pues tienen su granja de animales, por ejemplo la gente de rancho, ¿verdad? Que tiene sus gallinitas, por así decirlo, y no les importa o no se les mueve un poquito la empatía a matar un pollo. Entonces puede ser por mil razones, por razones de, pues se tienen que alimentar, no siempre hubo la oportunidad de tener cosechas abundantes. De alguna forma llegamos a ese extremo en el que tomamos a un animal del cuello y un cuchillo y ¡zas! Y puedes ver, ¿no? Que no expresan algo así como de... bueno, para uno es impactante, pero para ciertas personas es como algo súper rutinario. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto y lo comparamos como del otro lado con esas entidades que manipulan a los seres humanos, pues al principio es descabellado, pero después dices, pues simplemente estamos dentro de una gran cadena alimenticia y claro que si te vuelves
o eres consciente de que eres parte de esa cadena alimenticia, pues te da un choque emocional. Toda la vida creyéndonos estar en el top de los seres vivos intocables, y de repente pues te das cuenta de muchos testimonios que se hablan sobre esto, y después tú mismo puedes corroborar hasta cierto punto algún tipo de manipulación sobre ti, sobre tu familia, patrones de cómo suceden ciertas situaciones en las que de alguna forma u otra se repiten ciclos de drene energético, ¿no? A través de discusiones, a través de pleitos. Y cuando comienzas a observar bien esas situaciones, comienzas a observar hasta los ciclos lunares, cómo influyen y cómo coinciden cada vez que, por ejemplo, algún familiar, alguna persona cercana a ti, de repente comienza a ser la de emoción por a veces cosas insignificantes, ¿no? Y pues el trabajo ahí es, para que no nos den energía, es estar atentos, mantenernos desde un estado de observación, de testigos de la vida. Un acecho le llamarían ya más como en el lado de la toltequidad, que es una actitud de guerreros, por así decirlo. El acecho, estar al tanto de lo que sucede, estar vivos, avivados en cuanto a lo que sucede, no solamente en lo externo, sino también en nuestros pensamientos, porque si comenzamos con la práctica de la autoobservación nos daremos cuenta que a veces no está sucediendo realmente nada, pero comenzamos a pensar de manera automática sobre eventos desagradables. Y como ya sabemos que el cerebro no distingue entre si está sucediendo realmente o es simplemente un pensamiento, el cerebro comienza a segregar esos químicos como si estuviéramos en una situación real de peligro. Entonces, esos químicos pues son buenos si estuviéramos en una situación real en la que tenemos que sobrevivir. Pero si simplemente estamos recordando por nuestra incapacidad de controlar nuestros pensamientos, pues se vuelve algo realmente tóxico. Nos estamos intoxicando de adrenalina, cortisol y todas estas sustancias que segrega el cerebro en estados de estrés. Y por eso el acecho también es a nuestros pensamientos, no solo lo que acontece en la realidad palpable en cuanto a situaciones con familiares, sociales, amigos, etcétera, en el trabajo. Y por eso es importante el trabajo de autoobservación y la meditación. Esto no solamente es como con el fin de no perder energía, sino también de conocernos más, llegar más a nuestra esencia. El punto es llegar a nuestra esencia, ¿no? Pero hay muchas capas de condicionamientos, de patrones, de hábitos que nos mantienen lejos de estar en presencia, nos mantienen mucho en los quehaceres, en las preocupaciones, en lo que hice, en lo que no hice, en lo que voy a hacer, en las posibilidades. Y nuestra atención se vuelve como presa de este remolino de cosas. Y lo que buscamos con este trabajo de acecho, pues es anclarnos al presente con ciertas prácticas, meditación, yoga, tai chi, qigong, muchas prácticas, cualquier práctica, el mismo arte, todo lo que traiga nuestra mente al presente y estemos de alguna manera unidos a lo que acontece aquí y ahora, es en primera instancia una buena herramienta para fortalecer la presencia de ser, la presencia de estar. Y conforme avanzamos y practicamos estas herramientas para mantenernos en presencia, poco a poco vamos a hacer ahora un reconocimiento de nuestro ser, de nuestra esencia. Ahora, por ejemplo, comenzamos con fortalecer, por así decirlo, nuestra concentración en el presente. Ya sea a través de nuestra respiración, a través de escuchar lo que sucede, ya sea de sentir nuestro cuerpo, sentir
el viento, sentir nuestro corazón, o esa sensación simplemente de vida, ¿no? Por ejemplo, sientes tus manos. Si yo te digo, siente tus manos, normalmente nuestra atención va a la periferia de las manos. Pero si ahora te digo, observa tus manos desde adentro, siente tus manos desde adentro, cambia la perspectiva. Entonces así puedes sentir tu cuerpo también desde adentro, no solo lo que sientes en la piel o en los huesos o en los músculos. Es una sensación más extraña, más de presencia, más de estar aquí ahora. Si han tenido sueños lúcidos, que me imagino que sí, porque la mayoría provenimos de este grupo de mundo astral, nos vamos a dar cuenta que en los sueños lúcidos, si permanecemos mucho tiempo en los sueños lúcidos, nos damos cuenta que en realidad no estamos demasiado en los procesos de pensamiento. Es más como un estado de estar experimentando cosas, haciendo cosas, yendo de un lado para otro, caminando, volando, subiendo y bajando. Pero la mayoría de la experiencia en sueños lúcidos precisamente es presencia, es experiencia pura. Entonces, cuando buscamos en este estado donde tenemos nuestro cuerpo físico, buscamos también esto de presencia, de sentir nuestro cuerpo, de sentir la vida que somos. Entonces se va fortaleciendo un sentido de, o vamos, más bien nos vamos poco a poco reconociendo este sentido de ser, de yo soy. Y este sentido de ser, desde este sentido de ser, de yo soy, podemos observar lo que acontece, y entre lo que acontece y nosotros como observadores se crea un espacio. Conforme practicamos se va haciendo más evidente este espacio. Cuando comenzamos a observar nuestro cuerpo y nos damos cuenta también de ser observadores, se va creando un espacio. Y esta es una práctica bastante efectiva para, por ejemplo, si sucede algo en nuestra vida cotidiana, algo que normalmente nos sacaría de nuestra paz, y nos volvemos observadores, esa sensación que normalmente hubiera durado horas o días de, no sé, ira, tristeza, lo que sea, es como cortada inmediatamente, casi casi. Entonces ya no te enganchas tan rápido, no te enganchas y no pierdes esa energía, que toda esa energía emocional pues termina siendo alimento de entidades. Y sería una forma de expresarlo como silencio interno. Por ejemplo, en las enseñanzas de Don Juan dicen que este silencio interno nos vuelve desabridos para las entidades, por así decirlo. Entonces es una forma de alejarlas, es una forma de protegerse también. Ahí entraría, bueno, ya que estamos hablando de protección, podemos meter la protección energética desde el punto de vista más desde nuestra intención, utilizando esa misma energía que somos, esa misma energía del yo soy que somos. Por ejemplo, una pequeña introducción al yo soy para entender más de qué se conforma la protección. No sé si han escuchado que es una forma de referirnos a esa energía primordial que a la vez es inteligencia, y es la sustancia de toda la existencia. Entonces, este yo soy, el yo soy, por decirlo así, un nombre, por darle un nombre a la inteligencia, sustancia y poder esencial de toda la existencia, más allá de los dioses, más allá de cualquier manifestación de entidades o personalidades, lo vamos a llamar yo soy. Entonces, en metafísica te dicen, tú lo puedes comprobar, cuando dices yo soy, esta energía infinita y latente que está a tu disposición, cuando dices yo soy, toma una cualidad de que está esperando decir, o sea, está esperando tu orden, yo soy qué. Entonces tú dices, yo soy protección, como le quieras llamar, por ejemplo, yo soy un tubo de luz que solo da paso a cosas buenas y agradables, y todo lo negativo es o transmutado, repelido, eliminado,
como quieras llamarle. Esa es mucho la creatividad de cada quien y la convicción de cada quien. Entonces decimos, yo soy protección, yo soy esto, yo soy cerrando portales, yo soy salud perfecta. Entonces yo soy pone esta energía infinita a la expectativa de ponerse a chambear de acuerdo a lo que le des el comando después de la palabra yo soy. Entonces estas protecciones energéticas las podemos hacer de esta forma también. Yo soy y te visualizas con una armadura de luz, o de amor, o puedes hacer círculos electrónicos o aspas de energía. Esa es a la creatividad de cada quien y como mejor le funcione. Hay, por ejemplo, símbolos como el del tetragramatón que también sirven de protección. Y yo tengo muchas experiencias. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí se me vino a la mente una persona que conocí cuando yo trabajaba en un hospital. Y esta persona era un paciente que iba comúnmente al hospital y esa persona no veía, pero tenía un símbolo, tenía una medalla en su cuello sobre este símbolo del tetragramatón, que viene siendo una forma también de simbolismo y enseñanza sobre la misma energía del yo soy, pero desde un punto de vista más como desde las letras hebreas y simbolismos astrológicos y mucho simbolismo de este tipo. Entonces le pregunté que si sabía qué tenía puesto ahí y dijo que no, que simplemente se lo habían regalado un amigo de él. Le dijo, ¿y por qué te lo regaló? Dijo, es que yo a veces cuando duermo veo entidades, se me canchan y me molestan y yo les aviento rezos y empiezo a rezar y a pedirle a Jesús y rezo el Padre Nuestro y hago símbolos de cruz y en vez de irse se burlan de mí y todo eso. Entonces le contó eso a su amigo y su amigo pues le dio esa medalla del tetragramatón. Entonces, desde que le dio esa medalla, dice que ya no lo molestan tanto como antes. Lo siguen molestando, pero no tanto. O sea, ya no le hacen daño ni le hacen burla. Es más ahora como de que se le canchaban y le intentaban quitar la cadena, ¿no? Entonces, yo le comenté, porque yo he escuchado de una persona en un canal de YouTube de los neotoltecas, no recuerdo su nombre exactamente porque constantemente cambian el nombre del canal, pero el chavo se llama Rajadesh, creo. Había comentado que hicieras ese símbolo del tetragramatón con tus dedos y lo proyectaras, ¿no?, hacia la entidad que te estuviera molestando. Entonces comenzabas a crear esa estrella desde tu izquierda, desde el punto de abajo a la izquierda, y hacías el símbolo comenzando de la izquierda hacia la punta de arriba, de la punta de arriba hacia la punta derecha de la estrella. Es una estrella pentagrama. Y así ya era el comienzo. De izquierda a arriba, de arriba a abajo a la derecha, de abajo a la derecha al brazo izquierdo, punta izquierda de la estrella, de la punta izquierda a la punta derecha y de la punta derecha cerrabas donde comenzaste. Y le dije, hazle ese símbolo cuando te estén molestando. ¿Sabes? Después le pregunté que cómo le había ido y dijo que la siguiente vez que se le cancharon, pues le daba como un cierto parálisis de sueño, que no se podía mover, pero que intentó hacer el símbolo así simplemente con el dedo sin mover toda la mano y proyectársela, y que lo logró hacer ese símbolo solo con el dedo, y eso como que quemó a la entidad y salió corriendo. No sé si la desintegró totalmente, pero eso lo liberó en ese estado de parálisis de sueño. Entonces hay muchísimas formas de protección energética, pero principalmente yo siempre me baso en desde este poder del yo soy que somos, a final de cuentas, y es una misma sustancia que sostiene toda la existencia, pues
ya en estados de conciencia elevada, o cuando practicamos esto de la introspección, de ir hacia ese estado de ser donde somos, te llega ese sentimiento natural de conexión con esta, no conexión como uno se une a otro, sino una conexión en cuanto al reconocimiento de que siempre ha sido eso, siempre ha sido esa energía, siempre ha sido, si le queremos llamar esa energía a Dios, siempre hemos sido parte de Dios y en potencia a desarrollar cualidades superiores, o más que desarrollar, aprender a utilizar esas habilidades que ya están latentes en nosotros. Y bueno, este es un punto sobre protección energética. Podremos abordar también el hecho de que simplemente evitando ciertos lugares, el hecho de no consumir ciertas sustancias, ciertas plantas, que, que pues nos pueden bajar la vibración o nos pueden confundir, porque las plantas y las sustancias tienen su nivel de vibración y nuestra conciencia, si queremos elevarnos a nuestra naturaleza y más allá, porque nuestra naturaleza es siempre creciente también. Siempre hay un grado más de experiencia, aun cuando digan ciertos seres que se han iluminado, pues sí han llegado a un nivel de liberación, por así decirlo, pero la experiencia de amor, estas experiencias supremas de, como le llaman, experiencias religiosas, experiencias espirituales o de conciencia acrecentada, siempre va a haber un grado más de experiencia. Y eso es lo divertido. Imagínate que pues hay un tope, ¿no?, de experiencias, pues se volvería muy monótono la existencia. Entonces yo a lo que percibo es de que siempre va a haber un grado más allá de experimentar, por así decirlo, el amor o la libertad o la paz o la compasión. Y bueno, una vez que vamos acercándonos a nuestra esencia, se van activando cualidades que ya están en nosotros. Por ejemplo, el percibir nuestros cuerpos energéticos es algo de lo que se habla como parte del proceso en el despertar. Entonces, para llegar a ello, para llegar a esto de lograr percibir nuestros cuerpos sutiles, pues es necesario primero esta chambita de comenzar a liberarnos de todo aquello que nos drena energía. Por ejemplo, si investigan, el doctor Zurita dice que para el desarrollo de estos cuerpos sutiles es necesario el cultivo de la energía fina. Entonces, el cultivo de la energía fina se hace a través de los esfuerzos conscientes. Los esfuerzos conscientes son todo aquello que hagamos con total conciencia y presencia, como lo de observar nuestro cuerpo, observar nuestro sentido de ser, observar nuestras emociones, trabajar en ello, y el correcto manejo de la energía sexual. Ahí doctor Zurita le llama primero, segundo y tercer choque consciente, necesarios para el cultivo o desarrollo de nuestro cuerpo astral. Entonces, ya que activamos estas partes más elevadas, ya somos capaces de, ahora sí, retirar implantes ya más de una forma manual, por así decirlo. Al principio podemos hacerlo desde el intento. Si no logramos percibir nuestros cuerpos sutiles, podemos hacerlo desde el intento. Cuando vamos cancelando contratos con entidades que pues fueron llegando a nosotros a lo largo de nuestra vida, pues es una forma también de desactivar los chips, porque ya no hay un contrato con esa entidad que les permita a ellos activar esos chips que te habían puesto. Entonces quedan obsoletos esos chips, pero están ahí adentro y a lo mejor no permiten un flujo energético más libre. Y en mi experiencia y lo que yo siento y presiento sobre la vida, sobre esa sabiduría interna que nos guía, es de que en el momento en que tenemos que liberarnos de todo ese implanterío y todos esos contratos, va a ser el momento correcto y perfecto, y va a llegar esas personas que nos van a enseñar o cómo hacerlo, o de alguna forma también nos hacen
el paro para... nos dan ayuda para liberar implantes y a veces ni siquiera los tienes que buscar, simplemente son personas que llegan a ti, los conoces y lo hacen por ti sin que tú se los pidas a veces. Entonces no hay que preocuparse mucho por acelerar estos procesos, todos los tiempos son perfectos y aunque uno esté patas para arriba, hay que practicar la presencia para conectar con esta confianza interna, una confianza que no depende del conocimiento o de la información que vayas acumulando, sino que es una confianza que proviene más desde tu naturaleza de ser. Y pues la cancelación de contratos con entidades se da, por ejemplo, podemos hacer una recapitulación sobre todas aquellas entidades. Si hemos crecido en un ambiente religioso de cualquier tipo en el que cedes tu poder para pedirle a alguien ayuda, pues ahí ya es una entidad probablemente que te está drenando energía o se está aprovechando de ti, te está manipulando. Y hay que hacer un recuento de todos esos seres a los que les pedimos, les rezamos, les lloramos por ayuda y con nuestra voluntad e intento decir las veces que sean necesarias, decretar, cancelo, corto y elimino toda conexión con esta entidad o con tal entidad. Es como te nazca. Las principales palabras que deberían de ir en un decreto de cancelación de contratos, pues es cancelo, corto, elimino. Por ahí podría haber algunas otras, pero yo considero que son como las básicas y necesarias. Entonces uno va sintiendo, por ejemplo, si antes te daban ciertos malestares o eras propenso a sentirte de tal forma ante cierta situación, y una vez que has cancelado y todos has cancelado todos estos contratos, pues te sientes más liberado. Por eso digo que al principio puede parecer mucha teoría, pero lo importante es la práctica y ver que funciona. Si lo practicas, funciona. Si nada más te quedas en la teoría, pues puedes decir mil cosas sobre que pura charlatanería. O sea, si fuera charlatanería, yo siento que les estuviera cobrando algo. En realidad no estoy cobrando nada por compartir esto. Si fuera charlatanería, estuviera perdiendo mi tiempo. ¿Qué sentido tiene? A menos de que tuviera una importancia personal, de dármela de gurú, de maestro y tener seguidores y tener discípulos que me sean obedientes y yo les estuviera robando energía, ahí sí pues tendría sentido, ¿no? Decirles estas cosas y no inducirlos a que lo comprueben por experiencia propia. Entonces, esa es una forma de darnos cuenta también de cómo nos roban energía ciertos seres y entidades y cultos y religiones. Con esa línea de enseñanza en la que te hacen dependiente de un ser para tú estar en paz. Y este ser es el que te va a perdonar de tus pecados y este ser va a ser el que te va a liberar de tal enfermedad, pero tienes que hacerle una mandita, o sea, pagarle una manda, irte de rodillas a no sé qué templo y ahí dejar algo, no sé, otros rezos o algún donativo, no sé. Todo ese tipo de cosas, en mi experiencia, pues son otras formas de robarte energía. Entonces, protegerte también es evitar estas situaciones, hacer conciencia de que, pues, confía más en la sabiduría de tu ser, confía más en tu poder creativo. Si uno regresa o vuelve a su esencia, uno descubre o redescubre, recuerda ese poder creador que somos, ¿qué necesidad habría, por ejemplo, de estarle pidiendo a otras entidades que nos ayuden? Entonces, ahí chécale nada más como si te quieren hacer menos, si te quieren hacer sentir culpable, si te quieren decir que eres un ser insignificante y todo esto, pues ahí se ve luego la manipulación y sus intereses. Entonces por eso es importante la autoobservación y fortalecer también nuestra intuición
nos podría corroborar nuestros razonamientos. Entonces van de la mano. El razonamiento y la intuición van de la mano. Para el razonamiento, pues ocupamos desarrollar nuestra concentración, nuestro poder de análisis de las circunstancias. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es un poco razonamiento sobre cómo nos pueden manipular o nos roban energía y cómo podemos evitarlo. Entonces, esta es la información, cómo la razonas, y ahora llévalo al silencio y pregunta a tu propia guía, esa sabiduría que está conectada a toda la existencia, esa sabiduría que tú eres en esencia. Y ahí está. ¿Cómo intuyes esto? ¿Te vibra, no te vibra? Entonces, a partir de ahí, pues va uno forjando su cosmovisión, ¿no? Era lo que les decía. A través de la experiencia uno va forjando su cosmovisión sobre lo que nos conviene, sobre lo que no nos conviene. Entonces, hablamos de protección energética, de cancelación de contratos, un poquito sobre liberación de implantes, sobre también cómo intentar robarnos energía. Por ejemplo, en las clases de yoga se hacen, como les decía, movimientos conscientes que generan energía fina. ¿A dónde va esa energía fina si no la reintegras? Pues al gurú que le cantaron en principio de la clase o al final, ¿verdad? Entonces, pues es importante analizar todo esto y checar dónde te metes, a qué cultos vas, si eres consciente de ello, ¿no? O simplemente lo haces por moda. Y bueno, el cultivo de la energía se hace a través, como ya dije, de los esfuerzos conscientes, y hay muchísima información por ahí que estaremos compartiendo poco a poco. Y está, como les decía, lo del yoga, lo del tai chi, qigong, ya más como del lado de México, los toltecas hacían lo que le llaman pases mágicos, y podemos aprender de muchos lados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estas disciplinas son las que generan más energía fina, pero todo el tiempo podemos generar energía fina a través de nuestros actos conscientes. Por ejemplo, ahorita estoy sentado, cómo estoy hablando en automático, o estoy sintiendo mi voz, estoy sintiendo el clima, estoy sintiendo mi corazón, ¿verdad? Todos esos actos conscientes, estoy sintiendo el movimiento de mis manos, mis parpadeos, mi respiración, estoy escuchando acá a los pajaritos, estoy escuchando mi propia voz. Todo esto también genera energía fina. Y esta es forma de cultivar energía. Como ya les había comentado, esto poco a poco nos va dando más fortaleza para la generación de nuestro cuerpo astral. El cuerpo astral ya está, dicen. El cuerpo astral ya está. Lo único que falta es la gasolina para moverlo. La energía fina que vamos generando es esa gasolina, ¿verdad? Y les había comentado sobre recuperar energía. Recuperar energía lo he escuchado de los toltecas con la técnica que le llaman recapitulación. Ahí pueden investigar en YouTube recapitulación tolteca. Hay muchísimas formas de hacer la recapitulación tolteca, pero para no irnos con tanta forma, yo lo que les puedo comentar así brevemente y que lo puedan poner en práctica desde ya, un poquito sobre por qué la recapitulación tolteca. Los videntes del México antiguo decían que toda experiencia humana genera conexiones energéticas entre nosotros y los lugares, las personas, las cosas, las situaciones. Entonces, esta conexión energética constantemente nos está drenando energía. Entonces, la recapitulación busca recuperar tu energía que ha sido drenada y a la vez cortar esta conexión. Entonces, la recapitulación se hace estando sentado. Bueno, la que yo he hecho, lo puedes hacer hasta acostado y
con movimientos oculares, pero para más practicidad y más simpleza, se sientan, espalda recta, relajamos, hacemos unas respiraciones para entrar en presencia y se dice, vamos a recapitular a tal persona, o sea, recuperar nuestra energía con tal persona. Por ejemplo, recomiendan mucho empezar con aquellas personas con las que tuvimos relaciones sexuales, ya que este es uno de los drenes de energía más grandes. Entonces, pensamos en esa persona, pensamos en la situación, en el lugar, en lo que sentíamos. Y una vez teniendo esa situación en mente, con todos los detalles posibles, vamos a llevar nuestro cuello hacia el lado derecho hacia nuestro hombro derecho. Y de ahí comenzamos respirando hacia el otro lado, completamente hacia la izquierda, inhalando. Y en mente, mientras hacemos ese movimiento de derecha a izquierda, en la mente decimos, recupero mi energía. Y cuando eso es de recupero mi energía, es con una inhalación por la nariz, ojos cerrados y la mente con la situación. Entonces, de derecha a izquierda, recupero mi energía y de izquierda a derecha, devuelvo su energía. Lo decimos esto con la mente. Entonces, hacemos un movimiento, recupero mi energía de derecha a izquierda y devuelvo su energía de izquierda a derecha. Respiración por la nariz. Y este es un ciclo. Recupero mi energía y devuelvo su energía, es un ciclo o es un barrido. Entonces, el número de veces que vamos a hacer este movimiento o ciclos va a depender de cada situación y de cada persona. Generalmente uno siente cuando esa situación ya se sanó, por así decirlo. Hay veces que con un solo ciclo ya es suficiente, hay veces que lo tienes que hacer días o semanas, pero cada quien lo va a ir sintiendo. Yo al principio solo comencé con 10 minutos antes de irme a dormir y a la semana ya estaba teniendo efectos, por así decirlo, un cambio de percepción en cuanto a mis sueños también, más vívidos, más brillantes, más con geometría sagrada y así. Y hay muchas personas que platican sus testimonios sobre cómo les ha ido también con esta técnica de recuperar energía. Entonces, esta es una breve introducción. Estaremos dejando también videos platicando más al fondo sobre esto. Y pues bueno, creo que es suficiente con esta pequeña introducción para que no sea demasiada información. Y bueno, la importancia de todo esto, una cosa más, la importancia de todo este trabajo, ¿para qué, no? Pues simplemente la práctica nos va a ayudar a tener un mejor bienestar físico, emocional, espiritual. Y esto nos va a ayudar a nuestro día a día a tomar mejores decisiones, a de alguna forma crear nuestra propia realidad de acuerdo a los deseos de nuestro corazón y no a los implantes que nos haya hecho creer la sociedad sobre cómo tenemos que vivir. Entonces tenemos que estar muy al acecho sobre lo que permitimos que entre a nosotros, porque donde está nuestra atención, donde ponemos nuestra atención, son sugestiones que le damos a la subconsciencia, y la subconsciencia de alguna forma es la encargada de moldear lo que percibimos. Entonces, ¿dónde está tu atención? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo desastres, chismes, pleitos? ¿Estás viendo formas de pensamiento bajas? ¿Estás escuchando música que en vez de llevarte a un estado de paz o de tranquilidad, simplemente te lleva más a otros lados, te lleva a pensar en el vicio o en el pleito o buscar venganza? Hay que estar muy atentos donde está nuestra atención y fortalecer nuestra atención para
decretar aquello que sí deseamos, hacia dónde queremos llegar, qué queremos experimentar y anclarnos a ello desde la calma y confiar. Bueno, la confianza va a llegar con la práctica. No llega la confianza porque alguien te diga confía, ¿verdad? Llega, en mi experiencia, llega más desde la práctica de la presencia, desde el reconocimiento del yo soy. Aquí les puedo recomendar, por ejemplo, para la presencia, el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Es una forma de llegar a la presencia. Otro es la autoindagación, que se podría aprender desde el Advaita Vedanta. Hay otra meditación de Jacobo Grinberg, que también por ahí estaré compartiendo. Todas estas enseñanzas poco a poco vamos a ir compartiendo. Este video solo era introducción para tener un panorama de lo que se verá en este canal. Y bueno, hay que estar atentos a nuestro proceso de recordarnos, de despertar. Hay que estar atentos a lo que permitimos, hay que también aprovechar cada día para recordarnos a nosotros mismos y ir liberándonos de capas y capas que son simples condicionamientos adquiridos. Entonces, si tienen alguna duda, déjenla por aquí en los comentarios para profundizar en las respuestas. Y bueno, espero que no se me haya pasado nada. Poco a poco vamos a hablar más de esto para que quede más claro. Y bueno, espero que estén muy bien. Hasta luego. Dejen sus dudas y comentarios. Compartan si saben de alguien que está por ahí sufriendo en la inconsciencia colectiva. No sabe dónde ir. Si lo ven muy implantado, si lo ven con muchos pactos. Simplemente hay que compartir desde el punto de vista, no desde el adoctrinamiento, sino como sembrando una semilla, ¿no? Por ejemplo, ya con esto me despido. Yo al principio, cuando empecé a escuchar estos temas, yo no los comencé buscando. Eran personas que llegaban a mí y me platicaban su vida, sus experiencias. Y no me imponían nada, simplemente me explicaban su punto de vista. Y yo a cierto punto, pues, no me cerraba a lo que ellos explicaban. Es algo muy importante. Tenemos a veces muchas creencias que nos impiden crecer por el hecho de hacernos la ilusión de que sabemos lo que sabemos ya es la verdad. No siempre estamos aprendiendo. Y a veces, por ejemplo, lo que les comento ahorita puede ser objeto de análisis y lo podemos explicar de una forma a lo mejor más fácil después, o quitar o poner cosas que no funcionan. Y así es esto de la vida y de la investigación. No es todo como algo ya establecido. Siempre hay algo que aprender y algo que mejorar. Entonces, con una mente abierta podemos estar mejor parados para recibir información que nos podría ayudar, en lugar de simplemente bloquearla por creencias limitantes. Así que mente abierta y mucha paciencia. Todo se va a ir dando. Hay que trabajar día a día y pues aquí nos seguimos viendo en futuros temas. Dependiendo de cómo se mueva este video, vamos a ver cuál es el siguiente tema. Ahora sí, hasta luego. Buen día.